el hombre lanzó piedras públicamente contra la Virgen de Guadalupe, y lo insólito ocurrió de inmediato. Pero antes de aquel día inolvidable, todo comenzó con la vida aparentemente tranquila de un pequeño pueblo costero en Florida. Allí bajo el sol ardiente, que bañaba el mar y entre calles de arena, que se entrelazaban con casas de madera envejecida, convivían comunidades que durante décadas habían aprendido a compartir el mismo espacio, aunque nunca del todo el mismo corazón. En ese lugar marcado por la llegada de pescadores cubanos, que huían de la crisis, familias mexicanas, que buscaban un futuro más digno, y descendientes de los primeros colonos sureños que fundaron las primeras iglesias bautistas de la región, se levantaba la plaza central. No era un lugar lujoso, sino un espacio de polvo, bancos de hierro oxidado y árboles de sombra escasa que daban respiro en los días más calurosos. Y en medio de aquella plaza se erguía la figura más querida para muchos, una estatua de la Virgen de Guadalupe. No estaba hecha de mármol ni adornada con piedras preciosas. Era de cemento sencilla pintada por manos artesanas del pueblo, pero con un manto azul estrellado que parecía brillar bajo la luz del mediodía. Los católicos se reunían allí para rezar, dejar flores, encender velas o simplemente pasar frente a ella con una señal de la cruz y un susurro de confianza. Para ellos, esa Virgen era más que una imagen, era el recuerdo vivo de sus raíces, la esperanza de sus familias y la certeza de que no estaban solos en tierras extranjeras. En contraste, a unos metros de la plaza, se levantaba la iglesia bautista de madera robusta, con paredes que crujían al soplo del viento marino. Allí predicaba cada domingo el pastor Jonathan Reed. Su voz era conocida más allá de las paredes de la iglesia, porque retumbaba como un trueno que se colaba en las calles y los comercios cercanos. Jonathan no era un hombre cualquiera. Alto de mirada penetrante y con una energía que llenaba cualquier espacio, poseía un carisma que atrapaba tanto a los más devotos como a los más distraídos. Pero lo que lo distinguía no era solo la fuerza de su oratoria, sino la firmeza implacable de sus convicciones. Para él, la oración debía dirigirse únicamente a Dios. Las imágenes, los rosarios y sobre todo la Virgen de Guadalupe no eran más que símbolos engañosos, obstáculos en el camino verdadero. Cada vez que alzaba su Biblia y golpeaba el púlpito con el puño cerrado, lo repetía con una intensidad que hacía temblar los bancos: solo Cristo salva. No hay madre ni estatua ni manto azul que pueda interceder en nuestro lugar. Su congregación, compuesta en su mayoría por ancianos conservadores y familias que habían heredado una fe austera y rígida, asentía con fuerza convencida de que su pastor decía la verdad. Algunos incluso repetían sus palabras en los mercados y las reuniones familiares, reforzando la idea de que aquellas prácticas católicas eran distracciones peligrosas. Sin embargo, no todos en el pueblo compartían ese fervor. Los inmigrantes mexicanos, con sus procesiones, sus cantos y su devoción a la Virgen, sentían que cada sermón de Jonathan era un golpe directo no solo a su fe, sino a su identidad misma. La tensión, aunque silenciosa, crecía semana tras semana. Y en el centro de todo, como testigo inmóvil, la Virgen de Guadalupe seguía en pie recibiendo flores y miradas de amor, pero también las críticas de quienes la consideraban un ídolo vacío. La vida de Jonathan, fuera del púlpito, parecía menos áspera. En su casa de madera, no lejos de la iglesia, lo esperaba Clara, su esposa. Ella era una mujer serena, paciente, con una calma que contrastaba con la intensidad de su marido. Había aprendido a vivir con su carácter fuerte, convencida de que su pasión por la fe escondía un propósito divino. Aunque a veces no comprendía su fijación con los católicos, nunca lo contradecía en público. Su papel era el de sostener el hogar, cuidar de su hija y mantener un equilibrio silencioso. Isabel, la hija de 15 años, era distinta. Tenía la curiosidad propia de la juventud y los ojos atentos de quien observa más de lo que habla. Pasaba largas horas en la pequeña biblioteca de la iglesia, hojeando libros de historia moral y religión,
tratando de entender qué había detrás de la dureza de su padre. A veces, al escucharlo predicar, sentía un orgullo inmenso, como si las palabras de Jonathan fueran un escudo que protegía a su comunidad. Pero otras veces un nudo de tristeza la invadía al ver cómo despreciaba con tanto fervor a los vecinos que veneraban a la Virgen en la plaza. El pueblo, con sus diferencias, se mantenía unido en lo cotidiano. Las familias compartían el mismo mercado, los niños jugaban en las calles sin preguntar por la religión del otro, y las fiestas patronales mezclaban música y comidas de todas las tradiciones. Pero todos sabían que en el fondo había una línea delicada, que nadie cruzaba abiertamente la línea de la Virgen de Guadalupe. Para los católicos era intocable. Para Jonathan, era el símbolo de todo lo que debía combatirse. Con el paso de los meses, su obsesión comenzó a crecer. Lo que al principio eran advertencias en sus sermones se transformó en ataques directos. Cada domingo, el nombre de la Virgen aparecía en sus discursos con más frecuencia cargado de reproches. «Son solo piedras pintadas», gritaba golpeando la Biblia. «No hay poder en ellas, solo distracción». La comunidad escuchaba. Los bautistas lo celebraban con aplausos, pero en las calles los murmullos de los católicos se volvían más amargos. Las miradas se endurecían, los saludos se volvían breves y tensos. El aire antes festivo en la plaza comenzó a llenarse de una quietud incómoda, como si todos esperaran que algo estallara en cualquier momento. Y en el centro de ese torbellino estaba Jonathan Reed, convencido de que su misión era arrancar de raíz lo que consideraba idolatría, sin darse cuenta de que cada palabra suya no solo dividía a los fieles, sino que también cavaba un abismo entre él y el resto del pueblo. En ese verano abrasador, el destino parecía prepararse para ponerlo frente a una prueba que cambiaría no solo su fe, sino toda su vida. El calor del verano no daba tregua. El aire parecía quedarse suspendido sobre las calles polvorientas del pueblo y las campanas de la iglesia bautista repicaban con fuerza cada domingo, llamando a los fieles como un eco que nadie podía ignorar. Jonathan Reed subía al púlpito con la misma convicción de siempre, pero algo en sus sermones había cambiado. Ya no eran solo palabras de consuelo ni exhortaciones a la rectitud. Se habían convertido en verdaderos juicios contra todo lo que él consideraba desviación de la fe. Las primeras filas de la iglesia se llenaban de ancianos que asentían con firmeza. Los más jóvenes, atraídos por el magnetismo del pastor, se dejaban envolver por su voz profunda. Pero con cada nuevo sermón, el nombre de la Virgen de Guadalupe se repetía con más insistencia, casi como una obsesión que no dejaba en paz al propio Jonathan. Esos rezos frente a la estatua, clamaba golpeando la Biblia con fuerza, no son más que cadenas disfrazadas de devoción. No necesitamos intermediarios, no necesitamos mantos ni figuras. Solo Cristo salva. Los aplausos resonaban dentro de la iglesia y las miradas de aprobación se multiplicaban. Para muchos de sus seguidores, aquellas palabras eran la confirmación de una verdad que siempre habían sospechado, que sus vecinos católicos con sus flores y velas vivían en el error. ¡Wow! Pero más allá de las paredes de madera, en las calles bañadas de sol y en las casas humildes donde las familias mexicanas se reunían alrededor de la mesa, esas palabras eran escuchadas con dolor. Para ellos, la Virgen de Guadalupe no era un ídolo, sino la madre protectora que había acompañado a sus abuelos en su camino hacia una tierra nueva, la que había consolado a sus madres en noches de incertidumbre, la que seguía recibiendo oraciones en el silencio de la madrugada. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos católicos murmuraban que Jonathan había ido demasiado lejos, que sus sermones ya no eran solo expresiones de fe, sino ataques directos a su cultura. Otros, más prudentes, pedían calma temiendo que el pueblo se convirtiera en un campo de batalla religioso. Mientras tanto, en la casa de los Reed, la tensión era menos evidente pero igualmente real. Clara observaba a su esposo con preocupación. Lo veía regresar del púlpito con un brillo extraño en los ojos,
un fuego que no solo era fervor religioso, sino también una dureza que lo estaba alejando de los demás. Jonathan le dijo una noche mientras la brisa marina se colaba por las ventanas abiertas, quizás deberías hablar más del amor de Dios y menos de lo que hacen los demás. La gente necesita esperanza, no reproches. Él la miró con seriedad como si sus palabras fueran un desafío a su misión. Clara, no entiendes. Ellos se están perdiendo y si yo callo, ¿quién les dirá la verdad? Clara bajó la mirada acostumbrada a ese muro que se levantaba cada vez que intentaba suavizar sus discursos. No lo contradecía más, pero en su corazón sabía que algo oscuro se estaba gestando en su esposo. Isabel, por su parte, observaba todo con la inquietud de quien ve cómo el mundo de su infancia se fractura poco a poco. En la escuela escuchaba a sus compañeros hablar del pastor con palabras duras. Algunos lo llamaban fanático, otros simplemente evitaban mencionar su nombre. Ella, atrapada entre el orgullo de ser su hija y la vergüenza de sus palabras, pasaba las noches leyendo a escondidas, buscando respuestas en los libros que encontraba en la biblioteca de la iglesia. Un día, mientras hojeaba un viejo volumen sobre la historia de México, se detuvo en un pasaje que narraba la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Leyó con atención cómo aquella figura no venía a sustituir a Cristo, sino a recordarlo, a señalarlo con amor de madre. Esa idea la conmovió profundamente porque le parecía más cercana a la ternura que conocía en su propia madre que a la dureza de su padre. El contraste entre las dos comunidades se hacía cada vez más evidente en la plaza central. Los domingos, mientras los católicos se reunían en la pequeña iglesia de San José, decorada con flores frescas y velas que llenaban el aire de aroma, los bautistas acudían al templo de madera frente a la plaza. Los cantos se superponían, creando una especie de diálogo invisible entre dos mundos que compartían espacio, pero no entendimiento. Algunos vecinos intentaban mantener la paz. Don Julián, un anciano cubano que había llegado al pueblo hacía décadas, decía con voz cansada: «Aquí hemos vivido juntos por años. No dejemos que las palabras de un hombre nos dividan». Pero otros respondían con amargura: «No son solo palabras. Cada domingo nos señala, nos acusa, nos humilla. ¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar?». Jonathan parecía ajeno a ese descontento. Para él cada sermón era una batalla ganada contra la idolatría. No veía los gestos de dolor en los rostros de los vecinos católicos, ni escuchaba los susurros en el mercado. Su convicción lo aislaba, lo envolvía en una certeza que no dejaba espacio para la duda. Una tarde, Isabel acompañó a su madre a la plaza. Mientras Clara compraba verduras, la joven se quedó observando la estatua de la Virgen. Había flores frescas a sus pies y un grupo de mujeres rezaba en voz baja. Isabel sintió una extraña mezcla de curiosidad y consuelo. No sabía por qué, pero aquella imagen, que su padre odiaba tanto, le transmitía una paz que no encontraba en sus sermones. «¿Qué miras, hija?», preguntó Clara al notar su atención. «Nada, mamá. Solo pensaba». No dijo más, pero en su interior nació una pregunta que no la abandonaría. ¿Y si su padre estaba equivocado? Los días pasaron y las tensiones aumentaron. Los católicos comenzaron a reunirse no solo para rezar, sino para discutir cómo enfrentar las palabras del pastor. Los bautistas, en cambio, se sentían más fuertes, convencidos de que Jonathan estaba iluminado por la verdad. El pueblo, que había convivido con cierta armonía durante años, empezaba a dividirse en dos bandos. Jonathan, cada vez más atrapado en su propio discurso, no veía lo que estaba a punto de ocurrir. Para él, todo era parte de un plan divino: erradicar la idolatría, aunque eso significara enfrentar a sus propios vecinos. El verano avanzaba y el sol quemaba con la misma intensidad con la que ardía el corazón del pastor. La plaza, que había sido lugar de encuentro y celebración, se convirtió en un espacio cargado de silencios incómodos y miradas desconfiadas. Y en medio de ese ambiente enrarecido, la estatua de la Virgen de Guadalupe permanecía erguida inmóvil,
como esperando el momento en que la historia del pueblo cambiara para siempre. El calor del mediodía caía con una fuerza insoportable aquel domingo. El aire olía a sal y a polvo, y las palomas revoloteaban inquietas sobre los tejados de la plaza central. Era un día aparentemente igual a los demás, con familias mexicanas saliendo de la misa en la iglesia de San José y los fieles bautistas que se dirigían hacia el templo de madera, donde predicaba el pastor Jonathan Reed. Pero aquel día no sería como los otros. El silencio expectante que se respiraba en el pueblo era el preludio de un acto que nadie olvidaría jamás. Jonathan salió de su casa temprano vestido con su traje oscuro y la Biblia en una mano. En la otra, llevaba algo que muy pocos habían visto, un martillo pesado de mango desgastado por los años. Lo había guardado durante mucho tiempo en la iglesia como un símbolo personal de firmeza y convicción. Aquella mañana decidió sacarlo convencido de que era el instrumento de una misión mayor. Su mirada estaba fija, casi desafiante, y sus pasos resonaban con fuerza sobre la calle de piedra. Los primeros que lo vieron caminar hacia la plaza quedaron desconcertados. «¿Qué hace el pastor con ese martillo?», susurró una mujer aferrando la mano de su hijo. «Quizás va a reparar algo en la iglesia», respondió otro, aunque en su voz se notaba más preocupación que certeza. Cuando Jonathan llegó frente a la estatua de la Virgen de Guadalupe, el murmullo se transformó en un silencio tenso. El sol iluminaba la figura pintada con su manto azul estrellado y sus manos unidas en oración. Flores frescas reposaban a sus pies, colocadas esa misma mañana por devotos que habían salido de misa. La escena parecía un cuadro de quietud y devoción hasta que el pastor levantó el martillo con un gesto decidido. El primer golpe retumbó como un trueno. El sonido seco del metal contra el cemento hizo eco en toda la plaza. La base de la estatua se resquebrajó y un fragmento cayó al suelo, levantando un pequeño polvo gris. La multitud se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos ancianos se llevaron las manos al rostro, otros intentaron apartar a los niños para que no vieran lo que ocurría. Jonathan no se detuvo. Con cada nuevo golpe repetía palabras cargadas de furia. «Esto no es fe. Esto es idolatría. Solo Cristo salva». El segundo impacto quebró parte del rostro de la Virgen, dejando una grieta que atravesaba sus facciones pintadas. Una mujer mexicana cayó de rodillas en la plaza llorando desconsolada, mientras otros intentaban acercarse al pastor. Pero cuando vieron la firmeza en su expresión, retrocedieron temerosos de que la confrontación terminara en violencia. Clara, su esposa, llegó corriendo desde la calle lateral. Su vestido ondeaba mientras gritaba con desesperación: «Jonathan, por favor, detente. Estás destruyendo lo poco que nos mantiene unidos». Isabel la seguía con lágrimas en los ojos, incapaz de comprender cómo su padre podía mostrarse tan duro frente al dolor de sus vecinos. «Papá, basta», gritó, pero su voz se perdió entre los sollozos de la multitud. Cada pedazo de cemento que caía al suelo era para Jonathan una liberación. En su mente no había duda, estaba cumpliendo un mandato divino. El sudor le corría por la frente, pero su brazo no vacilaba. La imagen de la Virgen, que por generaciones había acompañado a los inmigrantes en su fe, se desmoronaba pedazo a pedazo bajo los golpes de su martillo. El ambiente en la plaza se cargó de una mezcla insoportable de miedo, ira y tristeza. Algunos hombres dieron un paso al frente con intención de detenerlo, pero fueron contenidos por otros que, temiendo un enfrentamiento mayor, los sujetaron por los brazos. Las lágrimas de las mujeres, el silencio de los niños y los rostros tensos de los ancianos creaban un escenario de dolor colectivo. Cuando Jonathan se detuvo jadeando la estatua, ya no era la misma. El rostro estaba desfigurado, el manto agrietado y las flores a sus pies cubiertas de polvo y escombros. El pastor levantó la vista hacia la multitud y, alzando el martillo una vez más, proclamó con voz firme: «Que esto sea un recordatorio.
Solo Cristo salva, solo Él merece devoción. Pero lo que esperaba encontrar una reacción de aprobación, de apoyo, de comprensión, nunca llegó. En su lugar, vio lágrimas, miradas de rechazo y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Era un silencio que hablaba de ruptura, de una herida abierta que tardaría en sanar. Clara, con los ojos rojos de angustia, se acercó para tomarle el brazo, pero él permaneció rígido, convencido de que había cumplido su deber. Isabel lo miraba como si lo viera por primera vez, con una mezcla de miedo y desconcierto que lo atravesó por dentro. El eco de los golpes todavía flotaba en el aire cuando Jonathan bajó el martillo y se alejó lentamente de la plaza. Sus pasos resonaban entre los murmullos apagados, entre las miradas que ya no eran de respeto, sino de desconfianza y dolor. Esa misma noche, el pueblo entero hablaba de lo sucedido. En cada esquina, en cada casa se repetía la historia: el pastor había destruido la estatua de la Virgen de Guadalupe. Algunos lo llamaban valiente, un hombre dispuesto a defender la pureza de la fe. Pero para la mayoría, aquel acto había sido un sacrilegio, un golpe directo al corazón de la comunidad. La noticia se extendió con rapidez, y al día siguiente Jonathan sintió el peso de la soledad como nunca antes. Al llegar a la iglesia, los bancos estaban vacíos. Aquellos que lo habían aplaudido semanas antes, ahora lo evitaban, incapaces de aceptar lo que había hecho. Y en las calles, los vecinos que antes lo saludaban con amabilidad, cruzaban al otro lado, bajaban la mirada o lo observaban con frialdad. Clara e Isabel, atrapadas en la misma tormenta, comenzaron a sentir el rechazo en carne propia. Los amigos de Isabel en la escuela murmuraban sobre su padre y cada palabra se convertía en una espina dolorosa. Clara, que siempre había sido recibida con sonrisas en el mercado, ahora encontraba miradas esquivas y silencios incómodos. En el interior de la casa, el ambiente se volvió denso. Las cenas, antes acompañadas de charlas y risas, se transformaron en silencios prolongados. Jonathan intentaba mantener la firmeza, pero en el fondo de sus ojos comenzaba a asomarse una sombra de duda, una incomodidad que ni siquiera él podía reconocer. La estatua destruida no solo había fracturado el cemento, sino también la convivencia del pueblo, la confianza de su comunidad y la paz de su propio hogar. Y aunque Jonathan aún no lo sabía, aquel acto marcaría el inicio de un camino de pruebas que lo llevaría a enfrentarse no solo con sus vecinos, sino con su propia fe y con lo más profundo de su corazón. Las semanas que siguieron al acto en la plaza fueron un verdadero calvario para la familia Reed. Jonathan intentaba sostenerse en su convicción, caminando erguido por las calles del pueblo, pero las miradas lo perseguían como sombras. En el mercado, las conversaciones se detenían al verlo pasar. En la iglesia, los bancos seguían vacíos, y cada sermón se convertía en un eco triste que rebotaba en las paredes de madera sin encontrar oídos que lo escucharan. Clara, con el corazón encogido, trataba de mantener la calma en casa, aunque el peso del rechazo de los vecinos comenzaba a afectar incluso las tareas más simples. Isabel, más sensible que nadie, era quien lo sufría en silencio. Cada día en la escuela se encontraba con murmullos, miradas burlonas y palabras que lastimaban como cuchillos: la hija del fanático, la niña del pastor que destruyó la Virgen. Su sonrisa se fue apagando poco a poco hasta convertirse en un gesto ausente y cansado. Una tarde de julio, el calor era sofocante y el aire estaba cargado de tormenta. Isabel regresó de la escuela pálida, con los labios resecos y los ojos febriles. Clara la llevó a la cama, pensando que era solo un golpe de calor, pero a medida que avanzaban las horas, la fiebre subía con violencia. El sudor empapaba sus sábanas y su respiración se volvía entrecortada. Jonathan, acostumbrado a enfrentar cualquier dificultad con palabras firmes, se sintió por primera vez impotente frente a la enfermedad de su hija. Es solo un resfriado, decía, intentando convencerse. Con oración y reposo pasará. Pero en la madrugada,
Los murmullos de Isabel lo dejaron helado. Entre delirios, la joven repetía frases que lo hicieron estremecer. Quiero ver a la señora vestida de azul, con estrellas. Ella me sonríe, papá. Jonathan se quedó inmóvil al escuchar esas palabras. No podía ser una coincidencia. Su hija, en medio de la fiebre, hablaba de la Virgen de Guadalupe, la misma figura que él había destruido sin piedad semanas atrás. Clara, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano a la niña y susurró palabras de consuelo. Tranquila, hija, descansa. Pero incluso ella, que siempre había apoyado en silencio a su esposo, no pudo evitar estremecerse ante la claridad con la que Isabel describía aquella figura, el manto azul, las estrellas doradas, la sonrisa serena. Durante 3 noches seguidas, Jonathan se sentó junto a la cama de Isabel, observando cómo la fiebre la consumía. Cada gemido, cada palabra entrecortada de su hija era como un golpe en su pecho. Por primera vez en años, sus certezas comenzaron a tambalearse. Se preguntaba en silencio si había hecho bien en desafiar aquello que para otros significaba consuelo y fe. La 4ª noche, agotado y con los ojos rojos de tanto vigilar, Jonathan cayó en un sueño inquieto en el sillón de la sala. La tormenta rugía afuera y el sonido de las olas del mar se mezclaba con el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. En ese sueño se encontró de pie en la orilla de la playa, bajo un cielo oscuro que se abría lentamente con un resplandor dorado. Allí, sobre la arena húmeda, apareció una figura. Caminaba hacia él con pasos serenos, envuelta en un manto azul cubierto de estrellas. Su rostro irradiaba una calma infinita, una ternura que Jonathan nunca había conocido. No había reproche en su mirada, solo compasión. Jonathan sintió que sus rodillas se debilitaban. Intentó hablar, justificar sus actos, pero ninguna palabra salió de su boca. La mujer lo miró, y con una voz suave como el murmullo de las olas le dijo: «No he venido a juzgarte, Jonathan. He venido a recordarte que el amor siempre existe, incluso cuando cierras los ojos a él». El pastor, temblando, bajó la cabeza. Su corazón, endurecido por años de sermones severos y convicciones rígidas, comenzó a resquebrajarse. «El camino hacia mi hijo», continuó la voz dulce, «no es a través del miedo, ni de la condena, sino del amor y la misericordia. Has herido a quienes más necesitaban consuelo, pero aún hay tiempo de abrir tu corazón». Las lágrimas brotaron de los ojos de Jonathan. En ese sueño se arrodilló sobre la arena y dejó caer el martillo invisible que había cargado en su vida como símbolo de su dureza. Sintió por primera vez que había algo más fuerte que sus palabras, un amor silencioso que no exigía, que no condenaba, que simplemente estaba allí esperando. La figura comenzó a desvanecerse, fundiéndose con el horizonte iluminado. Pero antes de desaparecer por completo, Jonathan escuchó de nuevo: «Tu hija no está sola. Tampoco tú lo estás». Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y las mejillas húmedas. La primera luz del amanecer se colaba por las cortinas y el silencio de la casa era apenas roto por la respiración agitada de Isabel. Jonathan se levantó y fue hacia la habitación de su hija. La encontró pálida, pero con la fiebre disminuyendo. Clara, dormida junto a la cama, tenía aún los ojos hinchados de tanto llorar. Jonathan se sentó, tomó la mano de Isabel y se quedó en silencio por primera vez, sin orar con reproches ni súplicas altisonantes. Solo dejó que el silencio se convirtiera en oración, una oración humilde, nacida no del juicio, sino del amor y del miedo de perder lo que más quería. Aquella mañana, cuando el sol se alzó sobre el pueblo, Jonathan supo que algo en su interior había cambiado para siempre. Las certezas que había sostenido como armas ahora parecían débiles frente a la fragilidad de su hija y la ternura de aquella visión. No sabía aún cómo reconciliarse con su comunidad, ni cómo reparar lo que había hecho, pero por primera vez estaba dispuesto a escuchar, a aprender a bajar la guardia. El amanecer trajo consigo una calma que Jonathan no recordaba haber sentido en años.
Isabel, aunque aún débil, respiraba mejor. La fiebre que durante noches había amenazado con llevársela comenzaba a ceder. Clara, con los ojos hinchados pero llenos de alivio, lo miró sin decir nada. Bastó un gesto, un silencio compartido, para que ambos entendieran que algo había cambiado en la casa Reed. Jonathan pasó ese día casi en trance. Caminaba de un lado a otro, repasando en su mente las palabras que había escuchado en su sueño en la playa, las imágenes de la mujer vestida de azul con estrellas. No era posible que fueran simples delirios, no después de lo que había visto en su hija, no después de sentir tan claramente una ternura que lo había atravesado hasta lo más profundo. En la biblioteca de la iglesia, donde tantas veces había preparado sermones de condena, buscó entre los estantes polvorientos hasta encontrar un libro que alguna vez había ignorado, Las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Era un volumen antiguo con páginas amarillentas y letras pequeñas. Al abrirlo, un escalofrío lo recorrió. Allí estaban narradas las historias que tantas veces había despreciado: el encuentro de Juan Diego con la señora del manto azul, la tilma con la imagen impresa, los milagros que habían acompañado a los fieles durante siglos. Al principio leyó con recelo, esperando encontrar contradicciones, exageraciones, algo que justificara su rechazo. Pero lo que encontró lo dejó desconcertado. La Virgen nunca pedía adoración para sí misma. Siempre señalaba a Cristo, siempre hablaba de amor, de consuelo, de guía. No había rivalidad con el Salvador, sino un acompañamiento maternal. Jonathan cerró el libro por un momento, llevándose las manos al rostro. Recordó cada sermón en el que había golpeado el púlpito, cada palabra de desprecio hacia sus vecinos, cada fragmento de la estatua que había hecho caer bajo los golpes de su martillo. Sintió un peso en el pecho, no de culpa amarga, sino de una verdad que comenzaba a abrirse paso. Había confundido celo religioso con el verdadero camino del Evangelio. Isabel, ya un poco más repuesta, lo miraba desde la cama con una serenidad extraña para su edad. Una tarde, le dijo con voz débil pero firme: «Papá». Ella me sonrió. No estaba enojada, solo me miraba como mamá cuando yo tenía miedo. Jonathan no pudo responder. Las lágrimas le corrieron por las mejillas en silencio. Se inclinó para besar la frente de su hija, y en ese gesto comprendió lo que nunca había querido aceptar: que el amor no necesita imponerse, que la fe no siempre se manifiesta en palabras duras, sino en la ternura que sana y reconcilia. Los días pasaron, y poco a poco Isabel recuperó fuerzas. Clara observaba a su esposo con una mezcla de sorpresa y esperanza. Veía cómo pasaba horas leyendo, escribiendo notas en un cuaderno, reflexionando en silencio. Ya no golpeaba la mesa con el puño, ya no llenaba la casa con frases incendiarias. Su mirada se había suavizado, y aunque seguía cargada de inquietud en ella, había un destello de humildad. Una mañana, al salir a caminar por la plaza, Jonathan se detuvo en seco. Frente a él, un grupo de vecinos trabajaba en silencio, levantando nuevamente la estatua destruida. Hombres y mujeres se turnaban para cargar piedras, mezclar cemento, acomodar los fragmentos aún rescatables. Sus gestos eran lentos, pacientes, como si cada movimiento llevara consigo no solo trabajo, sino una oración. Jonathan sintió un nudo en la garganta. Recordó el sonido del martillo, rompiendo la imagen, las lágrimas de la mujer arrodillada, la mirada atónita de su hija. El peso de ese recuerdo lo obligó a bajar la cabeza. Dio un paso hacia adelante inseguro, temiendo el rechazo abierto de la gente. Algunos lo notaron y se quedaron quietos con expresiones de desconfianza. Una mujer murmuró algo en voz baja y un hombre lo observó con los brazos cruzados. Pero Jonathan no dijo nada. Caminó hasta un montón de piedras, tomó una con ambas manos y la llevó hacia la base de la estatua. Luego buscó una pala y comenzó a mezclar cemento. Su respiración era pesada, sus manos torpes, pero su gesto era claro. No venía a justificar nada, sino a trabajar en silencio, a reparar lo que había roto. Al principio nadie se movió. El sonido de la pala chocando contra la mezcla
resonaba en el aire como una confesión muda. Poco a poco, algunos vecinos retomaron sus tareas. No le hablaron, no lo miraron directamente, pero tampoco lo expulsaron. Jonathan, agradecido por esa pequeña misericordia, siguió trabajando con una paciencia que nunca había tenido en el púlpito. Cada piedra colocada, cada capa de cemento, era para él una plegaria silenciosa. No pedía perdón con palabras, sino con acciones. Sentía que sólo así podía empezar a enmendar el daño causado. Mientras sus manos se llenaban de polvo y su ropa se manchaba de barro, recordó la visión en la playa, aquella mujer de manto azul que no lo acusaba, sino que lo invitaba a abrir el corazón. Al caer la tarde, el cansancio lo vencía, pero en su interior se encendía una paz nueva. No era la paz orgullosa de haber ganado una discusión, ni la satisfacción de haber convencido a alguien desde el púlpito. Era la paz humilde de quien reconoce sus errores y empieza piedra por piedra a reconstruir lo destruido. Cuando el último rayo de sol iluminó la estatua, reparada aún incompleta pero erguida de nuevo, Jonathan se quedó de pie unos instantes observándola en silencio. En su rostro no había triunfo sino reverencia y esperanza. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, que no todos lo perdonarían y que su nombre seguiría cargado de sombras. Pero en ese momento comprendió que la fe verdadera no consiste en imponer, sino en escuchar, en amar y en aprender a pedir perdón. Con las manos endurecidas y el cuerpo agotado, Jonathan regresó a casa. Clara lo recibió en la puerta y sin palabras entendió lo que había ocurrido. Isabel, sentada en la mesa, sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, la casa Reed se llenó de un silencio distinto, no el de la tensión, sino el de la esperanza. Los días que siguieron a la reconstrucción de la estatua no fueron sencillos. Jonathan había dado un paso importante al unirse en silencio a los vecinos, pero las heridas abiertas no sanaban con rapidez. Al caminar por la plaza, algunos apartaban la vista, otros murmuraban en voz baja. Había quienes nunca volverían a confiar en él y lo sabía. No esperaba aplausos ni aceptación inmediata. Entendía que la desconfianza era el precio de sus actos. En la iglesia bautista, el vacío era todavía más doloroso. Los bancos seguían semivacíos y los pocos fieles que acudían lo hacían con rostros tensos, incapaces de mirarlo como antes. Jonathan ya no gritaba desde el púlpito, ni golpeaba la Biblia con furia. Sus sermones habían cambiado. Ahora eran más cortos, más pausados, llenos de silencios, en los que parecía buscar palabras que nunca antes se había permitido pronunciar. Hablaba de amor, de misericordia, de escuchar al prójimo. Pero esas palabras nuevas, aunque sinceras, chocaban contra el recuerdo de su voz pasada, aquella que había dividido al pueblo con dureza. Clara lo observaba con discreción. Sabía que su esposo estaba cambiando, pero también entendía que su transformación necesitaba tiempo tanto como el que tardaría la comunidad en reconocerlo. Isabel, ya recuperada de la fiebre, lo miraba con una mezcla de ternura y admiración. Había visto con sus propios ojos cómo su padre había pasado de la rigidez implacable a la vulnerabilidad de un hombre dispuesto a aprender. Una tarde, Jonathan decidió salir solo a caminar hacia la playa, el mismo lugar donde en sueños había visto a la mujer del manto azul. El mar rugía con fuerza y la brisa salada le golpeaba el rostro. Se sentó en la arena húmeda con la Biblia a un lado y el rosario que doña Rosa le había entregado en la otra mano. Sus dedos recorrían lentamente las cuentas de madera, no como quien repite un ritual vacío, sino como quien sostiene un puente invisible hacia algo que aún no entiende del todo, pero que necesita. Allí, mirando el horizonte teñido de rojo por el atardecer, Jonathan habló en voz baja. He predicado tanto sobre la verdad, y tal vez fui yo quien más lejos estuvo de ella. He golpeado con palabras y con actos, pensando que defendía a Cristo, y olvidé que Él mismo predicó la compasión antes que el juicio.
El sonido de las olas fue su única respuesta, pero en ese silencio encontró una paz inesperada. No necesitaba visiones extraordinarias ni voces celestiales para comprender lo que su corazón ya había empezado a aceptar: que la fe no se mide por la dureza de las palabras, sino por la capacidad de amar incluso cuando no se comprende al otro. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a notar los cambios. Jonathan ya no levantaba la voz en el mercado, saludaba con humildad incluso a quienes lo ignoraban y ayudaba en tareas sencillas sin esperar reconocimiento. Participaba en la reparación de casas dañadas por la humedad, en la limpieza de la plaza, en el cuidado de los ancianos. Su transformación no era rápida ni llamativa, pero era constante como el trabajo paciente del mar que moldea las rocas. Un domingo cualquiera, mientras la misa católica terminaba y las campanas de San José resonaban, Jonathan se quedó de pie en la plaza. Algunos fieles salieron y lo miraron con desconfianza, pero esta vez él no apartó la mirada. En sus ojos no había desafío, sino respeto. Se quitó el sombrero, inclinó la cabeza y esperó en silencio. No dijo nada, solo permaneció allí como un hombre dispuesto a reconocer que también él necesitaba aprender. Doña Rosa, la anciana que le había entregado el rosario, se le acercó despacio. Lo observó con esa mirada serena que tanto lo había conmovido. Sin palabras, colocó una flor blanca a los pies de la estatua reparada y luego se apartó. Jonathan, con el corazón apretado, hizo lo mismo. No rezó en voz alta, no pronunció fórmulas que no le pertenecían, pero dejó la flor con un gesto reverente. Ese pequeño acto sencillo, caló y silencioso fue su manera de decir: estoy aquí, he cambiado, y aunque no lo merezca, quiero empezar de nuevo. El pueblo tardó meses, incluso años, en sanar del todo. Algunos jamás volvieron a aceptar al pastor Reed como antes. Otros, poco a poco, se acercaron a escuchar sus nuevas palabras. Pero más allá de la aceptación o el rechazo, lo que marcó su vida desde entonces fue la certeza de que había descubierto un rostro de la fe que antes había negado: el rostro del amor paciente, el que no necesita imponerse, el que acompaña incluso cuando uno se pierde. Esa noche de regreso en su casa, Jonathan se sentó junto a Isabel y Clara. No habló de redenciones ni de misiones divinas. Solo las abrazó, dejando que el calor de su familia le recordara lo esencial. Afuera, en la plaza, la estatua de la Virgen de Guadalupe se alzaba de nuevo, testigo silencioso de un pueblo que había sufrido, llorado y empezado a reconstruirse. Y aunque las cicatrices seguían presentes, también lo estaba la posibilidad de un futuro distinto. Jonathan lo sabía, no podía borrar lo que había hecho, pero sí podía elegir cada día vivir con humildad, reparar con gestos y dejar que el amor poco a poco hablara más fuerte que su pasado.